bueno. Pero igual entiendo que entran en marzo, les escriben. Yo no la toco, Ah, la tomando la mejor, consulta. no, quería decir que faltan cosas, si tienen un poco más de para redondear. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes que nos ayudaron a que esto funcione y que le vamos a pedir todas las semanas lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a conversar un poquitito en torno a esta presentación que preparó Marco, que se llama Ciencia de Datos, Enfoques y Oportunidades. La idea de esta presentación es ser un disparador para un montón de discusiones que en general se están teniendo quizás de manera como más dispersa en un tema que despierta muchísimo interés y que bueno, empezar a conversar de manera un poquito más organizada estos temas y las oportunidades que estos temas pueden brindar, sobre todo en el ámbito de lo que sería digamos, el ámbito de facultad, el ámbito del departamento y específicamente el Instituto de Estadística. Pero bueno, la idea que pretende esto es dar justamente una primera visión y discutir sobre estas conceptualizaciones. Así que dejamos a Marco, que bueno, con muchísimo esfuerzo ha hecho esta presentación y ha aceptado que lo pinchamos para que viniera. Así que bueno, gracias Marco. Bueno, muchas gracias Silvia. Gracias Silvia y Daniel por su actividad de coordinación, digamos, del seminario de investigación en estadística aplicada durante este semestre. Como planteó Silvia, esta charla tiene como foco, punto central, familiarizarnos con el término, proprio literal, de ciencia de datos. A tal efecto, digamos, traté de tomar, digamos, de varios autores eminentes, incluso en épocas distintas, sus opiniones esenciales sobre datos, actividades con datos y poder aprender de ellos. No sé, digamos, primero que nada, agradecerle por su presencia y por su interés. Espero que el contenido no sea demasiado, eh, digamos, parcial y que de alguna manera pueda reflejar las muchas inquietudes que hay hoy en día sobre este campo. Hoy en día se habla de campo de la ciencia de datos. Si miramos la literatura, hay distintas formas de aproximarse a este campo, dependiendo de la perspectiva que uno pueda tener. Por ejemplo, hoy no haré muchos comentarios desde la perspectiva de la ciencia de la computación. Entonces, lo que esperaban ver, digamos, más contenido en este sentido de la ciencia de la computación, digamos, tendrían que aproximarse quizá con otra perspectiva. Igualmente, es un término, como verán, digamos, en una reconstrucción, por decir así, histórica, que está bastante consensuada en la literatura, que el término surgió en el ámbito de la, digamos, comunidad de estadística,
Y por esta razón tiene cierto sentido acercarse, como decía Silvia, de manera inicial a este campo, comenzando con la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, una primera forma de comenzar con el tema es referirnos a una importante contribución que hizo John Walter Tukey, eminente científico que, entre otras cosas, por ejemplo, si googlean, verán que fue el que propuso la noción de transformada rápida de Fourier, junto con otro autor. Es a quien le debemos el nombre de boxplot y muchísimas cosas más, hasta la palabra bit. Él en el año 62 publica en la revista Annals of Mathematical Statistics un artículo realmente como muy profundo y con un contenido extremadamente detallado sobre el análisis de datos. En particular, digamos, en un momento dado declara que su principal interés efectivamente es el análisis de datos, que entre otras cosas comprende procedimientos para analizar datos, técnicas para interpretar los resultados de los procedimientos aplicados a los datos, maneras también de recolectar los datos para que los análisis sean más sencillos, precisos, exactos y obviamente utilizar todas las herramientas y los resultados de la estadística, es el que pone entre paréntesis matemática, que aplica para analizar los datos. En particular, digamos, en este artículo es como la referencia del análisis de datos como una nueva ciencia que incorpora a la estadística. Y aquí traté de resumir los aspectos que hacen que el análisis de datos, todavía con esta terminología, sea una ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, que tenga un contenido intelectual, que esté organizada en una forma que sea comprensible y que se base sobre la prueba de la experiencia como, digamos, último, por decir así, requerimiento de su validez. En lo que es su visión, la manera de que él entiende, el análisis de datos supera entonces estos tres requerimientos y hace que se pueda definir una ciencia. ¿De acuerdo? Luego, él describe, y solo aquí estoy resumiendo un artículo que tiene más de 60 páginas, es una cosa asombrosa, la profundidad con la cual él enfrenta estos temas. Y bueno, adelanto que después él es el creador, como muchos han ya, digamos, aplicado, del análisis exploratorio de datos. Apareció su libro, digamos, junto con otros autores en el año 74. Entonces, aquí aprendemos de alguna manera lo que son los objetivos eh, o las tareas, digamos, que debe cumplir el análisis de datos. Em, hay muchísimos, digamos, aspectos a considerar. En particular, aquí quiero destacar que el análisis de datos debe ser por necesidad una ciencia experimental que necesita adoptar las actitudes de la ciencia experimental. Así que, como siempre vivimos en la vida, nuestras elecciones generalmente están guiadas por lo que se sabe sobre situaciones más simples o similares en lugar de por lo que se sabe sobre la situación en cuestión. Evidentemente è una forma muy transparente de acercarse a analizar, digamos, datos. Necesitamos abandonar, él dice, la vana esperanza de que el análisis de datos pueda basarse en un sistema lógico deductivo, como la geometría euclidiana del plano,
y enfrentar el hecho de que el análisis de datos es intrínsecamente una ciencia empírica. Aquí hay una frase al final, dice, aunque será cierto que habrá aspectos del análisis de datos bien llamados tecnología, pero también estarán presentes las características distintivas de una ciencia estimulante, aventura intelectual, exigiendo llamadas a la intuición y una necesidad de descubrir cómo son realmente las cosas mediante la investigación y la confrontación de ideas con la experiencia. Aquí está todo siempre entre comienzo y termino quote, y verán que la mayoría de la presentación es tratar de proponer de manera lo más fiel posible lo que estos eminentes científicos han propuesto. Esta última frase en particular la puse porque bastantes años más adelante una eminente estadística, Bin Yu, la consideró como una primera definición incluso de la ciencia de datos. ¿De acuerdo? Y aquí voy, ahora a tiempos un poco más cercanos. En el año 2014, en octubre, BU, que aquí está presente, digamos, propone un discurso presidencial ante el Instituto de Estadística Matemática, el IMS, y, digamos, enfatiza en 2014 la importancia de que los estadísticos abracen y se apropien de la ciencia de datos. Entonces, aquí está, digamos, el link, de acuerdo, cuando en el momento será disponible la presentación, se abre el link a su discurso y aparece, bien al principio de la presentación, este diagrama de Venn, que de alguna manera es todavía hoy en día bastante consensuado sobre lo que podría ser la ciencia de datos en cuanto a campo interdisciplinario, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día ya no es un campo multidisciplinario, sino que tiene una integración mayor entre varias disciplinas y obviamente hay quienes, incluso aquí en sala, están construyendo un enfoque transdisciplinario, un compromiso aún más grande, digamos, entre tres, si quieren, áreas que son ciencia de la computación, la matemática y estadística y un conocimiento sobre el dominio de aplicación, eh, conocimiento del dominio, ¿de acuerdo? Cabe destacar que, bueno, pueden ver este diagrama con un conjunto más abajo, los otros dos, lo pueden rotar, quiero decir, por más que lo rotemos, la idea es que por lo menos la ciencia de datos es un ámbito, un campo donde confluyen contribuciones constantemente de estas tres disciplinas. Por esto que al principio le decía que yo lamentablemente estoy hablando de una posición quizá demasiado arraigada en la parte donde dice estadística, ¿de acuerdo? Por mi formación, digamos, o sea, sería bastante distinto si hablara alguien de ciencia de la computación o alguien que, por ejemplo, en un ámbito de una cierta disciplina en particular, disciplina médica, por ejemplo, se plantea cuáles son los problemas de verdad, por ejemplo, en mejorar la detección del cáncer de próstata, uno de los trabajos, por ejemplo, de BU, donde había una colaboración fuertísima con los expertos de la otra disciplina, los cuales son los mayores conocedores de los datos. Y el mensaje al final de este discurso de Bin Yu es para los más jóvenes, no sé, ahí dice Twitter Generation, esperemos todavía estar en esta generación, que dice que hay que pensar o hundirse, hay que computar, digamos, o conceder, hay que liderar o perder. Esto es, digamos, como el moto de lo que ella plantea.
Entonces, en este discurso rápidamente ella dice que la ciencia de datos está emergiendo como un campo crucial, combinando ciencia de computación, estadística matemática y conocimiento de dominio. Los rasgos de un científico de datos, una manera de definir la actividad académica o profesional, hoy en día es tener conocimiento entonces de estadística, del dominio, computación, colaboración y comunicación. Son todos aspectos que pueden estar todos presentes. Bueno, los estadísticos han estado haciendo gran parte de lo que ahora se llama ciencia de datos durante años. Ella cita en particular a Cochrane en el ámbito del muestreo y nuevamente a Tatey. Enfatiza la necesidad. Este discurso de 2014, yo después retrocedo un poco en el tiempo y quizá uno entienda por qué ella plantea de nuevo la necesidad de que los estadísticos se redenominen como científicos de datos para atraer talentos y recursos, señalando que el término estadística a menudo conlleva connotaciones anticuadas. Reitero, ella era la presidenta en este momento del Instituto de Matemática y Estadística. Sin embargo, todavía se sigue llamando así. Sin embargo, la palabra estadística la define en varios momentos de su discurso aburrida. Y hace un poco el ejemplo de un joven que si tiene que elegir entre hacer estadística o ciencia de datos y tiene toda una motivación donde el joven finalmente se apasiona por algo nuevo, por algo que no sea aburrido, que es la ciencia de datos. Tanto que en estas acciones que ella propone, tanto a nivel individual, sobre todo a nivel de comunidad, abrazar la ciencia de datos, añadiendo esta terminología a los títulos profesionales, mejorar las habilidades de computación y comunicación, mejorar la imagen pública a través del compromiso con los medios, reformar los planes de estudio en estadística. Y aquí, bueno, como comunidad, ella es presidenta de una asociación, entonces insta a escribir declaraciones de visión y o documentos técnicos para persuadir decanos, administración superior, agencia de financiación, de que proporcionen recursos para que se puedan hacer contribuciones importantes en la ciencia de datos. Así que reitera que se necesitaría reformar los planes de estudio estadístico, se necesita lanzar cursos en línea masivos y abiertos. Era del año anterior la impresionante iniciativa de John Hopkins, que recibió millones de enrolled, o sea, de personas que se registraron para hacer el curso, en un porcentaje mucho menor lo que lo terminaron, pero, o sea, porque había prueba, etcétera, digamos. Cursos en línea, multimedia que integren la esencia de los principios estadísticos y de computación con problemas de datos modernos e interesantes. Y bueno, como le decía, ella insta a la acción, a apropiarse de la ciencia de datos, sobre todo está dirigida a la comunidad del Instituto de Estadística Matemática y enfatiza la necesidad de pensar, computar y liderar. Bien. Exactamente un año después, el 1 de octubre del 2015, la Asociación Estadounidense de Estadística, el equivalente de la Sociedad Uruguaya de Estadística, pero en este caso es la comunidad efectivamente de estadísticos más grande del mundo, ¿de acuerdo? Ahí dicen sus miembros trabajan en industria, gobierno, academia en más de 90 países, avanzando en la investigación y promoviendo prácticas estadísticas robustas para informar las políticas públicas y mejorar el bienestar humano. Siempre importante recordar la visión que tienen cada organización o cada institución. Así que emiten una declaración sobre el papel de la estadística en la ciencia de datos. De alguna manera, esto podría hacernos pensar que los estadísticos al más alto nivel, por decir así, reconocen que la ciencia de datos no coincide exactamente con la estadística. Yo, en lo personal, trato de no pensar que la estadística es ciencia de datos,
pero profundizaremos sobre este aspecto. Es muy lindo ver quiénes son los que aportaron esta declaración de la ASA, y entre ellos, por ejemplo, encontramos Hadley Wickham, de RStudio, encontramos Michael Jordan, famosísimo por... eh, él juega, pero con los algoritmos de optimización de una manera increíble. Bueno, hay otros autores, entre ellos Temple Lang, que después citaré como uno de los, digamos, expertos que más han tratado de incorporar temas de computación en la estadística. Lo veremos. Bueno, ehm, eh, efectivamente a nivel de prensa había un interés enorme hacia lo que era el Big Data, la analítica de datos, debido a toda la que hoy siguen en día espectaculares contribuciones en una amplia gama de disciplinas académicas y empresas comerciales. Es lo mismo decir, hoy mismo, decir, la inteligencia artificial está en la boca de todos, por todo lo que está logrando. Ahora, su naturaleza interdisciplinaria significa que se necesita un esfuerzo colaborativo sustancial para poder realizar el potencial de productividad e innovación que conlleva este campo. ¿De acuerdo? Dicen, esto me pareció interesante, por esto lo trato de reportar, dice, si bien no hay consenso, año 2015, sobre lo que constituye precisamente la ciencia de datos, hay tres comunidades profesionales que emergen como fundamentales para este campo. Entonces tenemos la gestión de base de datos, es una comunidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que permite transformación, conglomeración y organización de los recursos de datos, la estadística y el aprendizaje automático, que convierten los datos en conocimiento, los sistemas distribuidos y paralelos, que proporcionan la infraestructura computacional para llevar a cabo el análisis de datos. Bueno, el presidente en aquel momento de la ASA, a través de esta declaración, digamos, dice que la ASA y sus miembros reconocen que la ciencia de datos abarca más que la estadística, pero al mismo tiempo también reconocen que la ciencia estadística juega un papel crítico en este campo de rápido crecimiento. Bien, aquí hay algunos aspectos que pueden hacernos reflexionar. Les agradezco que en cualquier momento me interrumpan y para comentar, digamos, estos contenidos. Hay un tema, por lo menos en una visión bastante compartida, que a veces formular preguntas de una manera estadística quiere decir emplear herramientas de inferencia estadística. Eh, hay un componente de aleatoriedad en los datos, permite a los investigadores formular preguntas en términos de proceso subyacente y cuantificar la incertidumbre en sus respuestas. Entonces, un marco estadístico tiene ventajas porque permite distinguir entre causalidad y correlación, identificar intervenciones que causarán cambios en los resultados. También permite establecer métodos para predicción y estimación, cuantificar el grado de certidumbre y hacer todo esto usando algoritmos que sean reproducibles y que tengan un comportamiento predecible. Así que los métodos estadísticos buscan centrar la atención en hallazgos que puedan ser reproducidos por otros investigadores con diferentes recursos de datos. Igualmente, el tema de la reproducibilidad, que no está suficientemente profundizado en estas diapositivas, es un tema fundamental y hay, no sé, una abundancia de ejemplos donde hay autores que, utilizando el mismo conjunto de datos, llegan a conclusiones sumamente distintas. Esto es otro nivel de incertidumbre, por ejemplo. Puede ser que todas sus análisis sean reproducibles, pero hay un grado de incertidumbre, digamos, presente en el análisis mismo, que es un aspecto que algunos autores actuales de la ciencia de datos hoy en día tratan de analizar, como por ejemplo Biu, ¿de acuerdo? Entonces,
no es que uno se libere de la incertidumbre y todos hagamos lo mismo, al contrario, pero se puede analizar esta incertidumbre. Ok, bien. Bueno, así que es cierto que los métodos estadísticos permiten acumular conocimiento. Aquí es importante que los estadísticos ayuden a enfrentar los desafíos que enfrentan los científicos de datos. Se requiere un esfuerzo colaborativo sostenido y sustancial con investigadores con experiencia en organización de datos y en el flujo y distribución de la computación. Los estadísticos deben involucrarse con ellos, deben aprender de ellos y enseñarles y trabajar con ellos. O sea, esto me hace recordar el lema que tenemos cuando hablamos de extensión. Uno no va en el territorio diciendo, sí, yo sé todo y ahora, al contrario, uno va en el territorio para aprender e intercambiar y posiblemente surca un producto compartido, digamos. Bien, así que un poco... Entonces, el desafío que hay aquí, y esto en alguna manera es una oportunidad para quienes están comprometidos en general con la enseñanza, digamos, en instituciones de educación superior, la educación y formación estadística debe seguir evolucionando. La próxima generación de profesionales estadísticos necesita un conjunto de habilidades más amplio y debe ser capaz de involucrarse con expertos en base de datos y sistemas distribuidos. La próxima generación debe incluir más investigadores con habilidades que crucen las fronteras tradicionales de la estadística, la base de datos y los sistemas distribuidos. Habrá una demanda cada vez mayor de expertos multilingües. Y esto sigue, y ahí puse un link a un archivo donde hay muchos más diagramas de Venn para describir la ciencia de datos, mucho más matizados, tanto que demuestra que no hay un acuerdo sustancial. Yo puse solo el diagrama, digamos, más básico para un poco disparar la conversación. Ahora, ya en el 2015, entonces, y en el 2014 también, al máximo nivel, por decir así, institucional, estadístico, se reconoce el término de ciencia de datos y hay unos años entre el primer, digamos, artículo tan, ¿no? De ruptura de Takei digamos, hace 10 años, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay varias visiones. Una de las primeras visiones fue efectivamente la de Chambers, que tiene la idea de ciencia de datos, pero no la nombra como tal. ¿De acuerdo? Él hace referencia a una estadística más grande que tiene que ver con todo lo relacionado a aprender de los datos, desde el primer momento en el cual uno planifica un estudio, o sea, plantea la pregunta de investigación, que es la manera de la cual empezamos un estudio, y entonces después dice, bueno, necesitaría datos si quiero analizar esta pregunta que tengo, ¿de acuerdo? La estadística, no sé, lesser, menos grande, vamos a decir, es entonces el conjunto de metodología específicamente estadística que ha evolucionado con la profesión, definido por textos, revistas, trabajos doctorales. ¿De acuerdo? Hay tres grandes categorías que caracterizan el trabajo en la estadística más grande: preparar los datos, analizarlo, presentarlo. Aquí de nuevo aparece el tema al mismo nivel, ser capaz de comunicar los resultados del análisis. Es una tarea a veces que se tiene que reflejar en actividades posiblemente de enseñanza. Bueno, aquí, digamos, hay que entender que cada aspecto del aprendizaje de los datos es rico con desafíos intelectuales, también de importancia y de relevancia práctica. La estadística, nuevamente, debería abrazar todos ellos, como si su potencial como disciplina pudiera realizarse. Él está adelantándose a lo que años después han denominado ciencia de datos. No tantos años después, 4 años después,
Jeff Wu en un discorso inaugural presentando su cátedra, que tiene el nombre de Carver, que fue el primer editor de la revista Annals of Mathematical Statistics, cuando todavía no se había separado en Annals of Statistics y Annals of Probability, el mismo Henry Carver, y él es un estadístico con una gran experiencia en ingeniería, y en particular verán, si googlean, todo lo que ha hecho, por ejemplo, en el área del diseño de experimentos. Y en un momento dado, él entonces, en este momento, plantea esta conferencia, estadística igual a ciencia de datos. Ahí aparece de manera explícita este término, describe el estado corriente del trabajo estadístico, aboga a un currículum, un plan de estudio más balanceado, un entrenamiento interdisciplinario a nivel de la enseñanza superior. Un aspecto muy interesante, un trabajo conjunto de enseñanza entre estadísticos y científicos de otra disciplina. Probablemente sería muy natural, digamos, como método para desarrollar actividades de enseñanza. Aquí plantea una idea que muchos han considerado radical, un programa de maestría o de doctorado donde haya un 30-50% de cursos que no sean de estadística. Él fue entonces el que propuso pasar de la palabra estadística a ciencia de datos y de estadístico a científico de datos. En una entrevista que le hicieron bastantes años después, en 2016, publicadas en la revista Statistical Sciences, le preguntan si deberíamos todos llamarnos científicos de datos, entonces, y no estadísticos. Y él responde que, en su opinión, la ciencia de datos tiene un significado mucho más amplio gracias a la influencia de los científicos en la computación, que tienen tendencia y habilidad de generar, digamos, impulsar este nuevo campo de la ciencia de datos. Por otra parte, él es un estadístico. Si ven su currículum, doctor en estadística, entonces dice, sus sentimientos son contrastados, pienso que deberíamos mantener nuestra tradición, pero no quiero resistirme a una nueva tendencia. Quizá algo que muchos en la vida en algún momento han experimentado, observan una novedad, algo muy interesante, atractivo, pero viene con toda la propia tradición, digamos, por experiencia. Desde un punto de vista más técnico, todavía para esto es, digamos, para reflexionar sobre la relevancia de la modelación estadística en sí, está el famoso artículo de Leo Breiman, que tiene una experiencia extremadamente especial. Él primero llegó al top mundial, digamos, como académico en la probabilidad, trabajó durante 7 años, dejó obras de gran influencia. Luego sale de la academia, trabaja 13 años como consultor y luego en 1980 vuelve a la Universidad de Berkeley y queda asombrado. Salto por un momento esta distinción, que es más técnica, que él hace en su famosísimo artículo de 2001, en el sentido de que hay como dos culturas, o por lo menos él había identificado dos culturas, la cultura de modelización de datos y la cultura de modelización algorítmica. Explica qué son, lo salteo por el momento, pero podemos volver. Critica de alguna manera la comunidad de estadística, esto no es relevante, creo, ma è interessante. No, porque, no, por la razón, sí, puede no ser tan relevante. En realidad critica la comunidad de Annals of Statistics y queda desconcertado, ¿de acuerdo? La revista insignia de la estadística teórica, está todo literal, dice, cada artículo comenzaba con, suponga que los datos son generados por el siguiente modelo, luego seguido de matemáticas que exploraban inferencia, prueba de hipótesis y estadística sintótica.
él tiene una opinión, como todos aquí en la sala y por Zoom, evidentemente, pero digamos, está claro que hay un amplio espectro de opinión sobre la utilidad de cada cosa que nos han enseñado o incluso que venimos haciendo por alguna razón. Cada uno tiene sus opiniones. Él está como en este momento, por lo menos, era en un extremo del espectro. En todo caso, reconoce que ha habido resultados súper importantes donde se ha combinado buena teoría con aplicaciones significativas. Un ejemplo, la teoría de los wavelets. Y bueno, igualmente manifiesta su preocupación por el uso actual y pasado de los modelos de datos en aplicaciones donde se extraen conclusiones cuantitativas y quizás se tomen decisiones políticas basadas en eso. Una visión bastante interesante. Y después él defiende por qué los modelos que en un momento dado se llamaron de caja negra no deben sorprender tanto, digamos. Dice, la naturaleza, cuando transformamos un input X en un output Y, la naturaleza opera, digamos, como una caja negra. Ahora, si nuestro objetivo es la predicción, no debe, digamos, ser algo tan poco natural que uno plantea métodos que en algún momento han sido definidos caja negras. Este, y bueno, obviamente aquí dice, bueno, si no son tan interpretables, ustedes conocen bien las cuestiones más que yo del tema de la interpretabilidad. A veces una regresión logística, un bioestadístico la prefiere porque de alguna manera puede interpretar mejor los resultados que arroja el modelo, no tan así si empieza a combinar árboles, él que fue el gran creador de los bosques aleatorios. Bueno, pero dice que plantear la cuestión como la elección entre precisión e interpretabilidad es una interpretación incorrecta de cuál es el objetivo de un análisis estadístico. El objetivo no es la interpretabilidad, sino información precisa y propone ejemplos, de acuerdo en su artículo, con conjunto de datos médicos, son aplicaciones reales. Paso entonces a una contribución del 2001, un poco para matizar que en la comunidad estadística existía siempre esta inquietud, ya con Wu, que la llamaba ciencia de datos, de ampliar, expandir la estadística. Bueno, aquí tenemos entonces William Cleveland, eh, digamos, uno de los principales impulsores del lenguaje S, ¿de acuerdo? Que propone un plan e incluso sugiere, digamos, un plan de acción, así lo llama, un plan de acción para enfrentar los desafíos en el análisis de datos, ¿de acuerdo? Él todavía no ha adoptado el término ciencia de datos. Y aquí plantea 6 áreas técnicas para un departamento académico, hasta especifica los porcentajes que deberían tener en un plan de estudio estas componentes, estas áreas técnicas. Investigación multidisciplinaria, un 25%, métodos y modelos para los datos, que contiene modelos estadísticos, métodos de construcción de modelos, método de estimación y distribución basados en la inferencia probabilística, un 20%, computación con datos, un 15%, aquí estarían los algoritmos computacionales, pedagogía, un 15%, herramientas para evaluar en la práctica los resultados de lo que uno, digamos, desarrolla, un 5%, y teoría, aquí viene otro, o sea, los fundamentos de la ciencia de datos, otro 20%. La preocupación de modernizar los planes de estudio en estadística, e incluso la experiencia local del nuevo plan de estudio de la carrera de Ciencia Estadística que empezó en el año 2014, se veía reflejado en la primera década o a fines de la primera década de este siglo. Tenemos una contribución muy reconocida en el ámbito pedagógico de Deborah Nolan y Duncan Temple Lang,
que, digamos, proponen introducir una mayor alfabetización computacional y en la programación, que son fundamentales para la práctica de investigación estadística, tanto como las matemáticas. ¿De acuerdo? Así que ellos dicen, nuestro campo necesita definir la computación estadística de manera más amplia para incluir avances en la computación moderna más allá de los algoritmos numéricos tradicionales. El mensaje principal aquí es que la era digital está teniendo un impacto profundo en la estadística y la naturaleza del análisis de datos, y estos cambios requieren una reevaluación de las prácticas de formación y educación en estadística. O sea que la preocupación, como dice además el título del artículo, computing, ¿de acuerdo? Los estadísticos exitosos deben ser hábiles con la computadora. Los investigadores que exploran nuevas metodologías estadísticas dependen de experimentos computacionales y simulaciones, que no, para explorar la característica de los métodos como ayuda para formalizar su marco matemático. Así que, digamos, de alguna manera se están centrando en la computación como una herramienta más importante. Si quieren, en el diagrama de Venn están tratando de agrandar el conjunto. Son estadísticos. Este artículo está publicado en The American Statistician. Ellos han generado muchos cursos de ciencia de datos por primera vez en varias universidades. Y bueno, esta es un poco la perspectiva de ellos. Bueno, la pregunta es qué tan bien estamos como comunidad de educadores estadísticos preparados para que nuestros estudiantes se acerquen a esta era moderna de investigación y práctica estadística. Esta es una pregunta que creo que es actual, si cambian, si quieren alguna palabra. Siempre hay algo moderno que desafía. Y bueno, aquí hay una amplia comunidad de educadores, también de profesionales. Entonces, ampliar la computación estadística para incluir áreas emergentes, profundizar las habilidades de razonamiento computacional. Esto es un tema que después muchos autores interesados en los aspectos educativos plantean la necesidad de desarrollar pensamiento estadístico, pensamiento computacional, pensamiento matemático. Son tres formas distintas de pensar. Si recorren con paciencia, digamos, la literatura, digamos, sobre la pedagogía, verán que movilizan partes distintas del pensamiento. Y obviamente cuando alguien integra estas formas de pensar, que quizá incluso comienza, se abre una nueva era, ¿no? Nuevas herramientas. Bueno, combinar entonces temas computacionales con el análisis de datos en la práctica estadística. Ellos recopilaron una propuesta de 2010, qué temas específicos deberían enseñarse y cómo deberían organizarse. Entonces, habían en ese momento detectado 6 áreas, 6 grupos, de acuerdo, fundamentos de computación estadística con datos, tecnologías de la información y tecnologías web, estadística computacional, computación estadística avanzada, ahora veremos un poquito más en detalle, visualización de datos, entornos de desarrollo integrados. Aquí los temas pueden caer dentro de múltiples grupos. Esta división no es exhaustiva, no es absoluta. Ahora mostraré una figura que trata un poco de resumir esta taxonomía lógica para la computación en estadística. En particular, esta figura, como que ahora mostraré, ha sido modificada por otros autores que han publicado en revistas de educación en la ciencia de datos. Hay revistas en abundancia sobre la forma de enseñar la ciencia de datos, como el título Data Science, o sea, Journal of Statistical Education and Data Science, de acuerdo. Y aquí verán partes que son, digamos, sombreadas, donde, acorde a una encuesta que estos autores hicieron, más del 75% de los planes de estudio en ciencia de datos incorporan estos temas.
¿de acuerdo? O sea que donde hay un cuadrado azul quiere decir que en la experiencia de la encuesta que ellos hicieron, más del 75% del plan de estudio incorporan los temas cubiertos en naranja más del 50%, temas sometidos de la encuesta en gris. Esta es una gráfica, entonces, que aparece en el año 2010 en el artículo de Nolan y Temple Lang, pero aquí, varios años después, 2021, la reproducen poniendo estos marquitos, ¿de acuerdo? Azules, naranjas, y bueno, esto posiblemente pueda dar lugar a muchísimas opiniones. Digamos, están representadas, ¿verdad? Los 6 grupos que los autores habían mencionado. Es bien interesante, digamos, y está centrado desde una perspectiva de la computación. Quizá son los autores que más han tratado de acercar incluso temas que están presentes en las carreras de ciencia de la computación en una carrera para ciencia de datos. Ellos todavía son de los que quieren generar la estadística más grande, ¿de acuerdo? De hecho, en todo su artículo, la única vez que menciona ciencia de datos es en la leyenda de la figura, que era en blanco y negro, no tenía estos colores. Porque ellos realmente pensaban que modificando los planes de estudio de la carrera de estadística, incorporando computación, ponía la estadística como al paso de los tiempos, era una forma, digamos, de evolución que tenían pensado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay posibles temas, y aquí hay un ejercicio inmenso. Solo puse esta propuesta de ellos para un curso de 15 semanas que cubre tópicos en programación en R, tecnología de la información y visualización. De acuerdo. Bueno, hay experiencias que van en esta dirección. Estas son solo algunas propuestas que hicieron estos autores. 10 años después, el artículo fue publicado en 2021, se le preguntó a los mismos autores si la ciencia de datos aún no, digamos, decían así, ¿cómo encaja o no su consejo con la popularidad actual de la ciencia de datos? Es decir, ahora estamos en 2021. Ellos en 2010 planteaban, sería muy bueno incorporar más computación a la carrera de estadística. Sin embargo, vieron 2014, 2015, la palabra ciencia de datos se hace cada vez más popular, y entonces en 2010 no era una tendencia mayoritaria, ya lo es en 2020, lo es más hoy en día. ¿Qué ha sucedido en la educación de ciencia de datos en la década entre 2010 y 2020? Aquí ellos dicen, encontramos primero que los estudiantes tienen lo definen sentido de agencia, es decir, percepción de su capacidad para tomar decisiones, actuar de manera autónoma y tener control sobre su aprendizaje. O sea, un alumnado más maduro, por lo general, y que tiene el deseo de trabajar en proyectos más grandes y significativos que los conjuntos de datos de libros de texto que buscan ilustrar un método. Digamos, su experiencia es muy amplia. Necesitamos satisfacer este deseo, cómo aprovecharlo para cambiar cualitativamente cómo y qué enseñamos. Necesitamos producir un tipo diferente de licenciados, perdón, en estadística, que todavía ellos. Dice, desafortunadamente, muchos que son nuevos en la ciencia de datos están confundidos sobre qué es la estadística como campo. Hemos hablado con estudiantes y profesores que no creen que el aprendizaje automático y la visualización pertenezcan al campo de la estadística. ¿De acuerdo? Irónicamente, algunas de estas mismas personas nos han dicho que la regresión logística es una de las herramientas clave en la caja de herramientas del aprendizaje automático. Mí persona me pasó en un momento dado de abrir un libro de data mining y digo, a ver, minería de datos, y encontré la regresión logística. Y mi primera reacción dice, pero esta es estadística. ¿De acuerdo? Son estos aspectos. Sentimos esta desconexión intensamente, es frustrante y decepcionante que estadística tenga connotaciones tan negativas
y ser rechazada por muchos estudiantes en ciencia de datos. ¿No? Pues también hay que pensar de la percepción, ¿verdad?, que tienen sobre todo los estudiantes. Dicen aquí, el curso introductorio de Fundamentos en Ciencia de Datos en Berkeley, en el año 21, omite intencionalmente el término estadístico de su descripción de sus tres perspectivas: pensamiento inferencial, pensamiento computacional y relevancia en el mundo real. Una respuesta a la emergencia de la ciencia de datos como fenómeno fue renombrar rápidamente los cursos de estadística y añadir ciencia de datos al título, mientras se hacían pocos cambios en los contenidos del curso. Los estudiantes no se dejan engañar por este cambio de nombre, dicen. Otro enfoque ha sido diseñar una nueva carrera en ciencia de datos que, al menos en apariencia, parece estar creada a partir de una lista combinada de cursos existentes en ciencia de la computación y estadística. ¿De acuerdo? Estas son, tal carrera se ve casi idéntica a una doble titulación en ambos campos, carece de integración de los principios de estos dos campos. Es en esta interfaz donde los estudiantes aprenden ciencia de datos. En resumen, demasiados en la comunidad estadística están a la defensiva y están atrapados en una mentalidad que no parece abrazar las nuevas oportunidades que trae la ciencia de datos, sino que trata de ver cómo reclamar superposición con este campo emergente, reempaquetando material existente. Hay muchas actividades en ciencia de datos definidas ampliamente como lo que ya hacían. Hay algo de verdad en esta afirmación. Argumentamos que esta postura es, dice, parroquial y míope. Dice, fundamentalmente el potencial de la ciencia de datos es mucho más que unión o intersección de ciencia de la computación y estadística y matemáticas. Otra vez, es una frase recurrente en muchos autores, el no perder el tren, ¿no? Sería una lástima perder esta oportunidad de crear el campo en que la estadística podría y debería haberse convertido hace una década o más. Durante los últimos 10 años nos hemos ramificado de la estadística para construir programas e institutos de ciencia de datos en nuestro respectivo campus. Nuestras actividades han apuntado intencionalmente a crear una comunidad interdisciplinaria y colaboraciones en todo el campus. Pensamos que el potencial de la ciencia de datos está en la ciencia de datos. No es un juego de palabras, es, debido al tiempo que me indican, es un punto de llegada, por ejemplo, de todo el famoso artículo 50 años sobre ciencia de datos de David Onojo, que finalmente ve la posibilidad de que las publicaciones científicas como tales sean el objeto de la ciencia de datos. Por esto una ciencia de la ciencia de datos. Hay, digamos, un acercamiento a la singularidad, por decir así, de la estadística a la ciencia de datos, donde una reproducibilidad sin fricciones permitiría lograr un gran conocimiento de manera rápida, porque uno aprieta un botón y rápidamente puede descargar el código que corresponde a un cierto artículo, el output. Es todo un sistema integrado que Donoco efectivamente tiene experiencia. Bueno, tengo que casi cerrar. Entonces, una ciencia no surge solo porque hay muchos datos y hay una invitación, un lema. Yo creo que quizá una manera de acercarnos a un cierre de esta charla es, si es posible, no sé si lo puedo compartir simultáneamente con los que están en Zoom, pero aquí básicamente abrí la página web de la Universidad de California, Berkeley, el College de Computing, Ciencia de Datos y Sociedad. Esto es una visión, digamos, explorar soluciones para los desafíos más grandes de la sociedad a través de la computación y la ciencia de datos. Efectivamente, aquí no aparece la palabra estadística, que en toda manera va a aparecer si se quiere leer un poco más. Aquí, digamos, en el discurso en algún momento aparece también la palabra estadística.
La idea de todo esto, entonces, es que nos enfrentamos a múltiples desafíos como educadores. Toda la charla vieron que fue desde una perspectiva académica y he omitido muchísimas cosas que quisiera poder decir, pero no da el tiempo. Quiero decir que hay experiencia de décadas, perdón, experiencia de los últimos 10 años, de muchísimos cursos diseñado para ciencia de datos con un enfoque hacia la formación moderna de los estudiantes para resolver problemas reales en la sociedad. Esto es un posible camino, obviamente que no descarta profundizar en todas las otras áreas en las cuales ya venimos trabajando. Es simplemente sumar para más. Y bueno, gracias por la paciencia de, digamos, recorrer puntos algunas de las opiniones de investigadores eminentes y sobre todo ahora esperar sus opiniones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora para los que quieran hacer preguntas, comentar o lo que les parezca. Sí. Michael Jordan es Michael Jordan. Es famoso. El 23 de los Chicago Bulls. No, es el experto en optimización. Es otro Michael Jordan. Eso después de que terminó la carrera. Yo soy de la optimización. Sí. Y la segunda, a mí, Sí. bueno, no sé en qué está la licenciatura en esto. Sí. Pero siempre me pareció como que era una cosa a mitad de camino entre licenciatura y maestría matemática, digamos, en esta vida. Sí. La Facultad de Ciencias Económicas en el 2012 hizo una revolución en varias de las licenciaturas, en particular en la de contador, donde el contador dejó de ser lo que era cuando yo hice de contador. Yo soy contador. Sí. Pero eras experto en muchas cosas cuantitativas y ahora es otra. ¿Cómo ves que, bueno, esta charla creo que la vas a tener que dar de vuelta cuando revisen la licenciatura en estadística, digamos, en el sentido de qué cosas sacamos, qué cosas ponemos y qué cosas movemos hacia una maestría o hacia un doctorado, lo que sea. Sí. Sí, o sea, la oportunidad de lo que fue el Plan 2012, efectivamente, después ha generado posteriormente, bastante a posteriori, otros acercamientos de quienes son muy expertos en métodos cuantitativos, por ejemplo, con los contadores. O sea, hoy en día, por ejemplo, en facultad hay experiencias de certificaciones de ciencia de datos en áreas, digamos, como de Business Analytics, a la que ya participaron muchísimos contadores. Es decir, hay una experiencia ya muy, digamos, relevante en educadores que saben acercarse a profesionales incluso o egresados de otra disciplina para que puedan, digamos, de verdad reflexionar con los datos que generan o que en sus instituciones están como, incluso por temas institucionales, con la obligación de analizar, digamos. O sea, no sé, la licenciatura en estadística efectivamente tiene una historia, pero esto es una opinión personal, digamos, de desarrollo en un momento en el cual en el país no había carreras de posgrado. Entonces, quienes participan y participaron de esta experiencia educativa siempre quisieron poner ahí lo que más podían de su conocimiento, porque después no existía una carrera futura, tanto que
muchos tuvieron que ir al exterior, digamos, para poder llevar a cabo estudios de maestría en estadística propiamente. Y bueno, esto ha generado experiencias distintas. O sea, en el ámbito, por ejemplo, de la UDELAR, hoy en día hay experiencias de maestría, por ejemplo, en ciencia de datos sobre aplicaciones, digamos, a la ingeniería, digamos. Quizá no hay con las características que algunos autores aquí han tratado de proponer, no hay una licenciatura similar propiamente en ciencia de datos, un poco por lo que comentaba Juanjo, es decir, la parte de computación ha comenzado, porque esto es una opinión personal, a fortalecerse. Hay un área en la licenciatura en estadística, María Eugenia puede profundizar más, que es el área instrumental. Y de hecho, llegaron a la comunidad de educadores cantidad de solicitudes de aprender nuevas herramientas para el análisis de datos. No sé, un tema recurrente que yo pueda recordar, por ejemplo, ¿dónde podemos aprender SQL? No, fue un tema. Y después se pudo implementar una parte del curso importantísimo de ciencia de datos, hoy en día llamado ciencia de datos con R, de estadística que ha generado Natalia, y ahí se agregó, no sé si este año fue la primera experiencia, SQL. De otra manera, recuerdo cuando integraba la comisión de carrera, nos habíamos acercado a la Facultad de Ingeniería y ahí hay experiencia de curso de introducción a la base de datos y fue una primera experiencia donde había un curso que estaba dirigido también a los licenciados en registros médicos. Y después los mismos responsables del curso, pocos años después, o sea, creo el año pasado o hace 2 años por primera vez, generaron una base de datos un poco más profunda a la que hoy en día creo se recomienda vayan los estudiantes de estadística. Es decir, el tema es, digamos, si uno quiere plantear algo a nivel local, obviamente generar amplio grupo de trabajo para poder entender de qué manera aprovechar los recursos existentes. BU dice uno tiene que mandar cartas a los decanos, etcétera, para obtener recursos, pero nosotros a veces tenemos ciertas restricciones. Entonces, es más bien, yo creo, inspirador ver que exactamente la estadística no sería ciencia de datos, pero repito, espero mayormente sus opiniones y ver si es de interés acercarse a este campo. Sí, a Natalia. Arónica quería también. Sí. Yo levanté la mano, pero no sé si venía adelante. Enrique, Arónica quería preguntar algo, pero no sé porque no te vi, Natalia, si antes tú, No. vos lo habilitás. ¿Me escuché bien? Se ¿Puedo escucha, hablar? se escucha bien, Enrique. Hola. Hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Hola a todos y a todas, ahí en el salón. Un comentario quería hacer. Justamente en la escuela de estadística acá en Rosario se está elaborando, ya tiene el visto bueno el rectorado de crear la carrera, la licenciatura en ciencia de datos. Eso por un lado. Por otro lado, hubo opiniones un poco encontradas que tienen que ver con esta charla. Algunos dijeron, y lo tenemos que hacer porque por una cuestión de mercado, digamos. Hay una demanda, es más atractivo ese nombre, ciencia de datos, y había un poco el temor, nuestras carreras generalmente de pocos alumnos, que disminuyera. A mí no me pareció que desde el punto de vista más científico yo creería, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, quería decir eso, que acá falta la aprobación, pero está en un proceso ya de elaboración y la decisión está tomada incluso del rector de la universidad, como cuestión que es una realidad. Ahora, yo desde mi punto de vista, una opinión personal, es que justamente la ciencia que trata los datos es la ciencia estadística. Para mí, el tratamiento de los datos más sofisticado o menos sofisticado es una de las etapas del proceso estadístico.
Yo me acuerdo en la década 60-70, cuando vino el data analysis y el análisis exploratorio de datos con Taki, con Ben Secri, un francés que desarrolló el análisis de correspondencia. Ellos decían que la inferencia de estadística la negaban. Decían todos los modelos son falsos, porque ellos hacían análisis censal exclusivamente porque decían que con la computación y demás. Yo creo, eh, insisto, no me cuesta verlo como una ciencia, creo que es una herramienta que nos facilita mucho a nosotros. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, cuando buscaba, quería generar números al azar para convertirlos en probabilidades y hacer simulaciones aplicando el método de Monte Carlos, lo- nos vendían un cuadernillo con 100.000 números mezclados al azar. Hoy entro a un computador y con un algoritmo lo genero. Pero digamos, es siempre el mismo procedimiento. Es igual que ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, que dijo un filósofo, la inteligencia artificial parece que piensa, pero no piensa. Hay alguien que le puso los modelos, los algoritmos para que funcione. Tiene la ventaja que maneja una gran masa de datos a una gran velocidad. Bueno, es una visión quizás parcializada, errónea de mi parte, ¿no? Yo sí creo que las carreras de estadística deben de ayornarse y avanzar, debemos avanzar en el manejo de todas estas herramientas de la informática y la computación que nos permiten mejorar. Nosotros antes cuando hacíamos análisis multivariado, y era terrible manejar matrices de 8 por 9, por ejemplo. Era a pulmón, ¿no? Cuando justamente lo que resolvió el análisis exploratorio de datos es la aplicación de las técnicas multivariadas, desde clúster, correspondencia, escalograma, etcétera, etcétera, que antes era un poco imposible de aplicar. Me parece que, y el otro tema de que la ciencia de datos comprenda y exceda, abarque mucho más que la estadística, me cuesta un poco poder visualizarlo así, ¿no? No sé, es una opinión simplemente. Gracias, Muchas Enrique. gracias. Natalia. Bueno, Marco, gracias por la presentación. Es como mucho trabajo porque para recolectar todos esos papers y artículos donde hablan eso requiere como mucho trabajo. Igual el último que mencionás de Donoho también hace como una recorrida sobre todo el cuento y la historia de la ciencia de datos que bien vos nos fuiste contando. Lo que en tu arranque mostraste ahí el diagrama de Venn, ¿no? Propuesto por Xu, Sí. donde tenés la computación, estadística y la disciplina, ¿sí? Y después dijiste, bueno, Nolan, en el paper de Nolan, del 2010, Temple y Lang, ellos empiezan a decir que, bueno, la estadística y las licenciaturas y la formación estadística se tenía como que modernizar y ponerle más computación, y ahí hiciste una mención y dijiste, ellos están tratando de engrosar en el diagrama de ver la parte de computación. Y yo creo que ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el foco de ese paper lo que indica es que hay dos áreas de la estadística que son fundamentales, que son la estadística computacional y la computación estadística, que son dos áreas que están dentro de la estadística. Entonces el diagrama de Venn ahí engrosaría, digo, en lo que es la estadística. O sea, no olvidarnos que la estadística computacional y la computación estadística son dos áreas dentro de la estadística y no necesariamente computación. Eso implica y se engancha con lo que dice ASA, que bueno, ponele, no hay consenso en lo que es la ciencia de datos, sin embargo nosotros podemos decir que la ciencia de datos tiene dos o tres cosas fundamentales, ¿no? El tema de los sistemas distribuidos, que son fundamentales, lo de la base de datos, pero también la estadística, ¿tá? Entonces lo que nosotros me parece que es como algo importante que nos tenemos que quedar, es que no hay ciencia de datos sin estadística, ¿tá? Digo, me parece a mí, también acá hay como mucha opinión, y por eso también yo creo que la licenciatura en estadística, más allá de que capaz que no nos estamos adaptando tan rápidamente como lo hace la realidad, ¿no? Hemos incorporado cambios bastante importantes en cursos donde incorporamos pila de lo que es la estadística computacional, la computación estadística, y generar habilidades para hacer que los estudiantes tengan esas habilidades de ciencia de datos que anteriormente no las tenían. Entonces me parece que, más allá de que no son materias obligatorias, la licenciatura en estadística hoy es un lugar donde los chiquilines salen aprendiendo habilidades de ciencia de datos. Eso es lo que a mí me parece. No más que quiero remarcar que no estamos haciendo solamente estadística, sino que estamos generando habilidades que hoy el mercado demanda y que tienen que ver con lo que es la definición de ciencia de datos.
Digo, Muchas Gracias. no es para El problema es el nombre, parece. El problema Bueno, es el si el nombre te vende más, parece que le tenés que cambiar el nombre y renombrarte, por ejemplo. Pero Hay una parte que dice que no. Sí, bueno, ahí bueno, pero tampoco vender el espejito de color. Si llamas ese dato, no vas a aprender a hacer nada. Gracias, Marco, por la charla. No, mirando más de afuera, de hecho, hace tiempo trato de entender esto un poco de la ciencia de datos, los nombres que van apareciendo. Y en realidad me preguntaría un poco por qué la estadística pierde un poco de peso, ¿sí? Porque Big Data estuvo hace un tiempo de moda, era todo Big Data, y ahora como Big Data ya no es tanto, es Data Science. Esto me preocupa que se cambie ahora a otro nombre y quizá en 10 años, no sé, haya que modificar todo. Se llama marketing. Me preocuparía más con un tema de que, bueno, ¿qué es lo que hace que esté debilitada la noción de estadística o no? Que ya no lo es tan así, pero que cambiar para que eso no suceda. O sea, tampoco creo que ocurra. O sea, de hecho he hablado con colegas en el mundo diciendo, no, cuando me moví acá, que estaba en licenciatura en estadística, dije, fuiste el lugar donde está la explosión mundial en ciencia. Digo, sí, puede ser, pero justo estaba a la vez el tema de la ciencia y datos y los cambios de nombres entonces, como que me preocuparía un poco más qué es lo que no lo hace tan llamativo, más que el tema de cambiar los nombres. ¿Sí? No sé si se entiende el punto me preocupa que con el tiempo Data Science, ya la empresa cualquiera hacer Data Science y ya después no sea tan seductor y bueno, cambiémosle el nombre para que diga no. Ahora, entonces, tratemos de, no sé, mantener firme la estadística en un sentido. Eso es lo que... Sí, gracias. Bueno, un poco retomando lo que vos decías, a mí me parece que en la presentación de Marco recogió un poco esas preocupaciones, los distintos autores, me parece que a lo largo del tiempo fueron como relevando eso, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando, qué sedimento va quedando y cómo sencillamente si lo que se hace se traviste a través del nombre, eso no engaña a nadie y finalmente termina siendo lo que es. Y sí es cierto que hay como corrientes y modas, pero me parece que lo interesante puede ser, también es una opinión personal, justamente lo que se plantea sobre el propio avance de distintas posibilidades tecnológicas, desarrollo de la computación, desarrollo de muchas otras vertientes, permiten que la estadística vaya alcanzando o tenga como otros alcances. Que capaz que a eso se le pone un nombre nuevo y yo presumo también que hay como distintas justamente capacidades de poder desarrollar desde el análisis de datos, desde profundizar en análisis más estadísticos o en la utilización. O sea, a su vez hay como cierto degradé, no hay una sola bolsa, sino como distintas posibilidades dentro de este campo de trabajar. Entonces, no necesariamente alguien que trabaje en ciencia de datos tenga que ser exclusivamente alguien con formación en estadística, exclusivamente, resalto, sino que sin duda me parece que lo que decía Marco de la interdisciplinariedad es como parte del meollo de todo. Quizá por ahí venga la respuesta. Pero sí, hay como temores, ¿no? En las modas, de que solamente implique un cambio de nombre y no una verdadera incorporación. Y creo que no hay que dejar en el camino cosas importantes como el desarrollo de la estadística, sin duda, pero que te lanzan igual, de todas maneras, como caminos y especializaciones diferentes con distintos niveles de alcance de alguna de estas interdisciplinariedades. También, porque como el tema convoca es que probablemente no sepa nada. Dos cosas. Una, que en esto de que me parece que hay algunas cosas que se son modas, me da la sensación que la parte de ciencia de datos aplicadas a negocios, porque si no es ciencia de datos solo, como que no, pero ciencia de datos aplicadas a negocios, me parece que eso sí es como moda, como nombre, que no tengo, a mí me gusta mucho ver a veces que hay ahí como que hay de conocimiento y que hay de marketing, se me entrevé la pinta. O sea, ese acá es como el lugar que me genera como más ruido, más... Pensé en otro tema que Marco lo nombró de costadito, que ese a mí me encanta como para chusmear y para aprender, que me parece que es re lindo como para pensar, es como la parte
de reproducibilidad y la parte más ética, digo, nadie hace esas cosas. Después hay gente de Lingo que tiene como pila de cosas en esto de la parte, bueno, de la disponibilidad de los datos, bueno, la disponibilidad, la no disponibilidad, ¿no? Como todas esas cosas que me parece que hay como, acá empieza a ver en Uruguay, ¿no? Como bastantes cosas alrededor de eso, y están en América Latina, y eso que me parece que es como re lindo para meterse. Yo quería hacer, ¿puedo hacer un Pará. comentario? Bueno, estaba no, Nicolás justo antes, le pero responde a ella. le quieres responder. Preguntale a Nicolás. No, es viste que vos preguntaste que te rechina un poco la parte de ciencia de datos para los negocios. En el diagrama de Marco, yo doy un curso de ciencia de datos para los negocios. No, eso me No, pues está de moda, claro, obviamente le tengo que poner ese nombre, pero sin embargo, en el diagrama de Venn de Marco, ¿no? Donde hay una parte que es computación, estadística y la disciplina, el tema de hacer ciencia de datos con problemas concretos de la disciplina. Podría hacer ciencia de datos para problemas médicos. Entonces vos lo que haces es traerle a problemáticas que ellos tienen comunes y decirle cómo analizás este tipo de datos. Tus problemas tienen determinada particularidad, cómo resolver las particularidades que tienen. Si fuera en ciencias médicas, hay problemas particulares de las ciencias médicas y vos traes la aplicación a la ciencia de datos. Eso es lo que haces. Para cada aplicación concreta traes las herramientas adecuadas para resolver problemas que sean como más comunes. Eso. A ver, ¿puedo meter una cucharita? Que a mí me Claro. me parece que es realmente un lugar que en Uruguay quizá no se ha explorado, porque justamente inventadores y un montón de lugares se decidieron salir de los métodos cuantitativos, pero en toda la parte de marketing, hay un montón de cosas que es vital, que puedan descubrir, sacarle toda la información que vos puedas a lo que sea, desde las ventas en un supermercado. Stantec tiene una base de datos especial, donde todos los supermercados marcan todo lo que compras. Si esa base de datos la logra Información de los humanos, aparte, se Exacto, compra. todo, desde el comportamiento de las personas, formas de venta, es brutal lo que se podría llegar a hacer. Y bueno, ya ves a nivel de redes sociales, manejo de la opinión, o sea. Una ciencia de datos para cada disciplina. Claro. Está bien, Nicolás. Ahora sí, gracias. No, me gustó mucho la charla, Marco, me gustó mucho el punto histórico, digamos, como de la historia del término, dónde va surgiendo, cómo va haciendo los contrapuntos a lo largo del tiempo. La verdad que está muy bueno. Es más, creo que la universidad debería colgarse en algún lado, y incluso te insto a armar algo tipo como de historia de esto, como para que esté más disponible, una especie de monografía. Sobre la discusión sí, una última cosa que decía Silvia, que también le dijo Juanjo antes, que a mí yo la discuto mucho en la interna de la unidad de matemática, y cuando explotó el tema hace poquito, y es que los contadores son buena parte del público estudiantil que tenemos en esta facultad. Hace ya bastante tiempo que los métodos cuantitativos les importa bien poco, y el último paso fue su último cambio de plan de estudio, donde con suerte sabe lo que es una varianza, es lo máximo que saben, a lo máximo que aspiran a saber para obtener el título de parte del lado de los métodos cuantitativos. Ahí es un problema. En algún momento pasó un tren que no lo vimos. O nos pasó algo por arriba que no se vio. Porque la generación, si se quiere, de Juanjo, alguna generación posterior, era gente que estudiaba para contador y terminaba haciendo cosas estadísticas. Su formación en métodos era claramente sólida. Más allá después de lo que podemos pensar sobre los hechos particulares, pero no era, o sea, hay gente que sabía, se fueron a hacer un doctorado, muchos, algunos volvieron, otros no, pero en algún momento en ese periodo perdimos un tren, quizás sin darnos cuenta. Y otros lugares no perdieron ese tren. Y a mí eso, si quieres, es lo que más me preocupa, seguir perdiendo trenes. Porque yo cuando empecé a estudiar matemática, año 2003,
el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de patrones, era ecuaciones en derivas parciales. Y filtros, y regularizar, y esto y lo otro. Y hoy no es más eso. El grupo de tratamiento de imágenes fundado por Randall, ¿no? En los 90, que muchos fueron a hacer el doctorado en Minnesota con Shapiro y después a Duke. Shapiro se reinventó, era un tipo que hacía EDPs aplicadas a ingeniería eléctrica, a problemas de imagen. Hoy por hoy hacen deep learning, redes neuronales, se van por ese lado. Y ese tren, si uno ve lo que hacía el Instituto de Ingeniería Eléctrica en Facultad de Ingeniería hace 15 años o 20 y ve lo que hace ahora, se subieron al tren, lo tomaron y lo están conduciendo. Lo mismo pasó, creo yo, con el lenguaje natural, con el conocimiento del lenguaje natural. Autotec se lo tomaron en este caso los docentes del INCO. En matemática quedó un poco en el medio, alguna gente se tomó el tren, quiero reconocer, sobre todo en esta fecha bastante especial, a Gonzalo Pereira en eso, o sea, mucha de la gente que después terminó en uno u otro lado pasó por los grupos de Gonzalo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no siento que tengamos como facultad, digamos, algo capaz a un nivel de relación un poco menor, la preocupación de que, bueno, algún tren hay que subirse o hay que construir un vagón dentro de ese tren, porque si no la vida se va, digamos. La estadística se va para algún lado, porque o sea, a nivel computacional se creció mucho en Uruguay, no solo en el mundo. Porque cada vez uno va a decir, miro esto, no, bueno, esto lo pasaba. Hugo está en Stanford, otro está en Berkeley, bueno, está, sí, está en Stanford, Berkeley, yo sé. Pero nos pasó acá, a 6 cuadras. Entonces, también eso es algo que tenemos algo que aprovechar. Estamos a 6 cuadras, no a 50 minutos de Facultad de Ingeniería, que es donde hoy hay un polo de gente con herramientas computacionales y estadísticas con el que se podría dialogar. Y que creo que no lo estamos aprovechando. Yo esto ya lo he conversado varias veces con Marlos sobre a dónde yo creo, todo lo que hablamos acá en general son opiniones personales, nos tenemos que acercar si queremos crecer en cantidad de estudiantes y en tener mayor impacto a la interna de algunas cosas en la universidad. Entonces, eso, porque a veces siento que estamos en una... que si no también podemos sumar cosas a la licenciatura o a donde sea, y que no digo que esté mal hacer esto, digamos, pero a modo usuario. O sea, obviamente, ese público existe y está bien, digamos. El que trabaja en un supermercado, o sea, va a querer aprender un montón de cosas a modo usuario, avanzadas, y está bien. Pero para llegar a esto precisamos tener lo otro, si no, no nos reproducimos como institución académica. Y bueno, yo creo que ahí está el centro de un meollo que en algún momento habrá que, creo que tomando esto como puntapié inicial, digamos, discutirlo lo más honestamente posible. Cosa que me gustaría retomar, me parece que es súper interesante eso que dice Nicolás, y justamente viene vinculado a esto de la ciencia de datos en un montón de áreas en las que no solamente ni siquiera crearon el tren, sino que todavía están como con la necesidad y la esperanza de poder generar esas áreas en donde hay una interdisciplinariedad entre toda esta manejo de los datos, y lo digo manejo entre comillas porque puede ser muy burda la manera en que estoy diciéndolo, pero digo, toda esta área vinculada dentro de la propia área social. Creo que hay una demanda enorme y una necesidad también de poder generar ese vínculo, y que esta facultad puede, por ese lado, no ir quizás en un tren que están dando, sino en generar su propio tren, y eso sería valiosísimo. Yo estoy de acuerdo contigo de que esta facultad puede generar esas alternativas, y hay que aprovechar ese empujón en un área social en donde distintas áreas de conocimiento, que puede ser la ciencia política, no sé, hay muchísimas otras en donde hay un montón de interdisciplinariedades que se pueden generar, y que sí sería realmente nuevo. Y que eso no implica no dejar de trabajar
y vincularse, por supuesto, en áreas que ya están andando, porque obviamente no vas a crear la rueda todas las veces, pero hay áreas que están todavía sin centrar y que yo estoy de acuerdo contigo, la facultad tiene que aprovechar esa oportunidad. Sí, igual yo no dije estrictamente eso. O sea, yo no sé si tenemos que armar un tren para la área social. Porque me pasa lo mismo que me pasa acá en la facultad. Vos hablás con dos o tres que pueden estar interesados. Pero después van y a su plan de estudio le ponen. Podemos tener una estadística en vez de dos. Y te votan tener una estadística en vez de dos. Entonces, está bien. Estadística con alfileres se puede hacer, pero en algún momento precisamos coser. No, está bien, yo estoy de acuerdo que hay como O sea, y eso es, caminos de... la gente se tiene que elegir entre hacer, incluso nos pasa acá, en el departamento de economía, ¿de acuerdo? Si ellos tienen que elegir entre mandar a hacer multivariado 1, multivariado 2 como optativa, o X materia de economía, que da el departamento de economía, tienen que dar el departamento de economía. No permite. Bueno, o sea, en un momento en parece decir algo. Bueno, pero lo que pasa es que el paréntesis algo pasa. Pero la demanda de los estudiantes está. Más allá de este paréntesis de los docentes, que es una cosa, la demanda de los estudiantes va más allá de esa sugerencia. Esa es mi percepción, ¿no? No, yo comparto que por suerte no todos los estudiantes siguen. No, los estudiantes están pidiendo cosas Sí, que ellos a ver. no están ofreciendo, ese es el problema de pasar. Yo quiero decir algo, Alejandra quiere decir algo, y después capaz que vamos terminando, ya son 3:30, y hacemos esta, la próxima repetimos, la continuamos. Dale, Alejandra. Terminar las últimas 20 que te quedaron. O sea, y seguimos la discusión. Dale. Ojalá, sí. Sí, porque a mí cuando hizo la presentación de Marco por primera vez en la mesa de métodos, me pareció súper importante esa marcación que tiene esta cosa nueva de ciencia de datos, que por eso a muchas personas que no somos estadísticas nos parece como nuevo, que es esta intersección en interdisciplinaridad entre diferentes áreas, y eso no lo podemos encontrar, me parece a mí, ni en la estadística, ni en la computación, ni en la otra ciencia que está en el globito azul, sino que es en la intersección de esas tres cosas donde está esta nueva como cosa que se está generando, que algunos le llaman ciencia de datos, análisis de datos, o una oportunidad interdisciplinaria de tres cosas que no se puede conseguir en el departamento de estadística o en el departamento de computación o en el departamento de la ciencia, la otra que está, sino que tiene que estar desarrollada en la interdisciplinaridad de las tres cosas. Y creo que ahí es donde nuestro departamento, por ejemplo, creo que tiene que fortalecer esa posibilidad, porque cuenta con una o varias disciplinas que lo conforman de recursos que podrían eventualmente desarrollar esta área, que por eso creo que hay otras carreras que no han aprovechado nuestros métodos cuantitativos, sino que quieren aprovechar los métodos cuantitativos que les importan en la intersección de las tres cosas, ¿no? Que tengan su propia ciencia, la computación y la estadística que conviene para ese kit de tres cosas, ese combo que no se consigue con una sola de esas. Entonces, no es desarrollar computación e ir al departamento de computación, no es desarrollar estadística e ir al departamento de estadística, y no es desarrollar otra cosa, es desarrollar la intersección de las tres, y creo que ahí es donde debemos tener la oportunidad nosotros de fortalecer eso. O sea, creo yo y es una cabeza distinta, no es fortalecer uno u otro, sino fortalecer las tres cosas a la vez, tiene que tener alianzas de las tres áreas. Si no, esa cosa no se puede desarrollar. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí como que por ejemplo, si quiero hacer estadística con computación, tengo que declinar alguna cosa que estaba haciendo antes y poner eso nuevo, porque no puedo dejar todo lo mismo que tenía y no. Tengo que resignar algo para poner eso nuevo. Y eso nuevo que voy a poner tiene que tener la intersección de las tres cosas que quiero. Entonces, eso es lo que yo pienso como que tendríamos que tratar de como aprovechar ese tren y esa oportunidad. Esa es la oportunidad que nos estamos perdiendo. Y tengo un punto que era la
muchos cursos que están en la licenciatura en estadística. Yo ahora estoy dando un curso de estadística descriptiva que tiene una intersección de esas cosas. Estoy aprendiendo porque realmente, no, o sea, sí, yo sé calcular la media, la mediana, la moda y la varianza, y sé la fórmula, que todo, pero lo tengo que poner en la computadora, se lo tengo que enseñar a un estudiante que viene y no sabe, o sea, que saben mover el dedito, pero no tienen ni idea de cómo funciona la computadora, o sea, todo esa intersección de cosas me parece que es como algo completamente nuevo que a ellos, y por algo lo buscan todo el tiempo, ¿sí? Y lo quieren y les gusta. Y está de moda y es marketingero, pero es lo que hacen en el trabajo. Stantec contrata estadísticos, ¿sí? Porque son los que tienen ese conocimiento, ¿sí? Saben hacer todas esas cosas. Entonces, es a lo que se van a enfrentar en el trabajo. Bueno, muchas gracias. Brillante, Esto, muchísimas gracias. Gracias. Chao, Enrique. Chao. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Nos vemos. No, Marquito, chau, chau.